Bueno, entonces damos paso a las sedes. En primer lugar, le daríamos la palabra a la doctora Patricia León Arenas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, doctora, con sus dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Un gusto escucharle como siempre. Ha generado mucha efervescencia entre nuestros participantes con un montón de preguntas y quisiera pues hacer un esfuerzo importante por sintetizar estas contribuciones tan valiosas que en esta ocasión han estado a cargo de quienes nos acompañan desde nuestra sede, las maestras Rocío Contla, Rocío Ramírez Mena, la doctora Mónica Vargas, el maestro Juan Emilio López León, el maestro Aldo Falú y la maestra Mónica Meléndez Álvarez. Bien, estamos planteando, si la universidad ha monopolizado la expedición de certificaciones válidas para el saber, ¿cómo podríamos asegurar su legitimidad y relevancia en un ecosistema educativo donde la información y las habilidades se están desarrollando y adquiriendo cada vez más a través de plataformas no institucionalizadas? En este sentido, ¿cuál sería el rol entonces de la universidad o cuál debería ser? ¿Qué nuevas estrategias o enfoques podríamos adoptar para demostrar que ese monopolio no es solo un control burocrático, sino una garantía de un aprendizaje verdaderamente crítico y profundo? Y la segunda pregunta estaría en términos de ambas tesis que usted plantea se centran en el concepto de monopolio y control dentro de un territorio. Si la universidad como asociación institucionalizada ejerce este control, ¿cómo podríamos en la institución equilibrar este rol entre garante de la legitimidad del saber con la necesidad de fomentar la disrupción, la innovación y el pensamiento divergente dentro de sus propios muros, buscando la posibilidad de que se puedan derrumbar las barreras socioculturales que hacen invisible el ser y el deber ser? Estas serían nuestras preguntas. Gracias. Al contrario, muchas gracias, doctora. Y bueno, si le parece, doctor Gil, esto lo estamos dividiendo en dos sedes. Hacemos pauta para que usted conteste y después regresamos con las otras dos sedes. Así sería la dinámica. Gracias, doctor. Entonces damos el paso a la participación del doctor Maximiliano Valle Cruz de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, doctor. Gracias. Buena tarde a todos. Eh, desde el título, sí, de pronto es provocador porque dices la universidad, una interpretación desacralizada y sí, de inmediato evoca uno a Max Weber, pero ahí lo que notamos son eh, de inicio, bueno, antes de ese decir inicio, pues también no sé si realmente hay que felicitar por lo de lo emérito, después de escucharte que cuestionas la meritocracia. Pero bueno, vale. Eh, Decía, lo que llama la atención en la presentación, en primer lugar, es ese esfuerzo, ese énfasis que haces por reivindicar la teoría. Eh, ¿Cómo necesitamos para las cuestiones de la investigación de la sociedad, de las instituciones sociales, necesariamente partir de teorías? Y teorías que siempre tenemos que estar evocando, recordando y viendo cuáles son sus límites, pero no solo cuáles son sus límites eh, de racionalidad en cuanto a que explican o permiten comprender las situaciones sociales, sino también tú decías de que siempre hay que tener presente que eh, toda la teoría, toda la pretensión de producir un conocimiento
científico de lo social, eh, tiene una pretensión referencial, pero esa presentación referencial, tú hablabas de los observables, pero yendo un poquito más allá de eso, la pretensión referencial alude a cómo desde distintos horizontes epistemológicos, si uno parte del empirismo, esa pretensión referencial se centra en ciertos aspectos, en comprender las regularidades y poder pronosticar. Pero si uno lo toma desde una postura epistemológica más hermenéutica, más fenomenológica, esa pretensión referencial se desplaza de esas relaciones regulares hacia la comprensión del sentido, eh, del significado, eh, las emisiones discursivas. Cuestión que entonces el referente, el observable es diferente. Y por otro lado, si uno lo ve desde una postura epistemológica, un horizonte epistemológico, crítico dialéctico, ahí también la pretensión referencial es diferente porque se eh, comprende, se interpreta desde cómo en nuestras emisiones discursivas siempre estamos expresando una ideología que está en relación a condiciones materiales de existencia. Los referentes entonces son distintos. A mí me parece que esa es la primera provocación que haces y que invitas a que uno al momento de estar estudiando algo, al momento de estar investigando uno, siempre tenga claro desde dónde está uno partiendo. Y ya entrando la otra cuestión, porque también es provocador cuando dices que siempre están presentes los juicios de valor en las teorías, en las maneras en que investigamos. Contrariamente a toda esa interpretación que hay de Weber, que quiere una ciencia libre de valores, y sin embargo él dice hay que partir de los valores que están expresos en la acción social para poder comprender motivos eh, e intencionalidad. Me parece que eso eh, hoy en día es muy urgente porque tenemos una serie de discursos eh, donde de pronto hay situaciones ambiguas, hay situaciones contradictorias, pero ¿cómo con eso tú dices, lo principal al momento de hacer eso es, y es la pregunta, ¿sí? Que con esto no será más bien que las teorías, cuando asumen o expresan ciertos valores, muestran sus límites racionales, es decir, explicativos o comprensivos. Y que eso eh, prácticamente lo enunciaste cuando dices, de pronto hay teorías que naturalizan las relaciones, las eternizan, ¿no? Y entonces eso impide ya entender la realidad, porque entonces la realidad se ve como algo permanente, como algo sin historia y que por ahí tú decías, no, hay que también volver a la historia. Ahí nos gustaría escuchar hasta qué punto es esta situación, si la crítica que sugieres es precisamente en contra de esos límites que tienen las teorías cuando de pronto, en lugar de explicar o entender el orden social, se dedican a mostrarlo como el único posible al que tenemos acceso en las sociedades donde vivimos. Y la otra cuestión, cuando la desacralización, ahí llama la atención eh, que enfatizaste más la cuestión de cómo la universidad la podemos entender como una asociación de dominio, ¿sí? Eh, y que los efectos que tiene en términos de esta idea de la movilidad y de la meritocracia, pero recordando a Weber, uno piensa cómo Weber en determinado momento
llega a decir que las instituciones educativas hoy en día son instituciones muertas. ¿Por qué? Porque en ellas, al burocratizarse, se rutiniza o se racionaliza la cultura y el saber. Y se pierde mucho el sentido carismático, de perfección que muestra eh, una dimensión utópica en el ámbito de la educación, pero que se pierde. Y se pierde porque con la burocratización lo que se impone en las instituciones educativas, y sobre todo en la educación superior, es la exaltación del expertismo que se vincula a la realización de cierto tipo de trabajo y que queda vinculado, como diría Weber, al industrialismo. Ahí nos gustaría escuchar cómo nos puedes abundar acerca de eso. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Eh, doctor Manuel Gil, si gusta. Su micrófono, por favor. También, Perfecto, muchas gracias. sí, ok. Es que ha vuelto a tener más fuerza en Internet por esta zona. Bueno, muchísimas gracias, Patricia y Maximiliano. Seré parco al responder porque el, eh, porque me parece eh, digamos que la invitación a la construcción de un objeto de conocimiento desde lo más posible juicios de hecho y no juicios de valor, pues es es lo que he propuesto, pero en toda la ponencia, en todo el texto dije que eso era en la medida de lo posible, porque nunca nos podemos eh, salir de eh, dimensiones axiológicas. No creo en una ciencia libre de valores, y menos en que los valores que guían a la acción de las personas no sean parte sustancial de la evidencia empírica con la que trabaja la actividad. Una cosa es que trabaje sobre y tome en cuenta los valores en la acción social, y otra cosa es que la actividad científica sea la encargada de valorar lo que hacen los otros. Es muy diferente. Entonces, eh, la propuesta de monopolio, es decir, cuando una institución logra el monopolio, es decir, logra cerrar, hacer un mecanismo de clausura, logra ser esa institución la que, digamos, reivindica para sí y la sociedad y los poderes así la ratifican como la encargada de hacer la certificación, ¿no? Cuando Patricia me dice, si la universidad en efecto tiene ese carácter monopólico en la expedición de los certificados, ¿no? O, así, más o menos como hilo conductor para poderla entender, eh, ¿cómo puede conservar que esa facultad, ¿no? Exclusiva que tiene ella continúe siendo legítima y relevante cuando están existiendo ahora otras alternativas que pueden competir con ella, ¿no? Entonces yo pienso que porque la pregunta que entiendo, Patricia, es, eh, ¿será que en algún momento estar la universidad sin tener estas posibilidades de comunidad y legitimidad, entregar certificados y diplomas o grados? Yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí es que, y es materia también creo, una sana comprensión de Weber, es que cuando se dice que ha logrado o intenta lograr el monopolio, esa siempre es una situación dinámica. Siempre. O sea, no hay ni un Estado perfecto, una universidad perfecta, siempre hay otras entidades que reclaman para sí, digamos, algunas de las funciones que ya realizan. Entonces, bueno,
tienen, por ejemplo, todo el desarrollo del psicoanálisis está fuera de la universidad, ¿no? En el sentido de no se necesita el certificado de la universidad para poder ejercer ciertos saberes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es dinámico y la búsqueda de esta propuesta es que nos permite ver cómo a lo largo de la historia y en distintos contextos esta característica de exclusividad de la universidad para poder otorgar estas validaciones frente a la sociedad, pues han tenido mayor o menor fuerza, ¿no? Hay ocasiones en que las universidades han sido cerradas, clausuradas por regímenes militares, etcétera. Ya, no se trata de proponer una cuestión que siempre ha sido así, será así, y no, es todo lo contrario. Eso sería hacer un predicado esencial. Lo que ocurre es que, al parecer, es un buen hilo conductor. Decir que la universidad está trabajando en torno a la expedición de certificados y que esos certificados son socialmente apreciados por la sociedad como válidos para confiar en quien los ostente, pues su salud, la construcción de su casa o la capacidad para enseñar, ¿no? Entonces, a eso creo, Patti, la cuestión que yo veo es que el monopolio puede ser fértil, el monopolio puede ser pobre, es decir, la calidad, todos esos asuntos son cuestiones de cómo se desarrolla el asunto, ¿no? Pero que la universidad va a seguir, mientras exista, reclamando para sí la validez de los conocimientos que emite o que enseña, me parece que va a seguir siendo característico de ella y va a haber espacios sociales que se le disputen, sin duda. Digamos, no solamente desde posiciones como sería la posverdad, trumpiana, todas estas cuestiones, gente muy apreciada, muy inteligente, por ejemplo, como Iván Illich, propuso la sociedad desescolarizada y propuso sacar de la escuela la exclusividad de la enseñanza, digamos, reconocida. Es decir, la historia no está como terminada, pueden pasar muchas cosas, pero sí me parece que la pregunta que haces es, ya concibiéndola así como objeto de investigación, uno sí podría pensar en, bueno, cuáles son las cuotas de legitimidad o cuál es el nivel de validez que tienen los títulos que pide, ¿no? esa institución. Por eso se relaciona muy bien con la segunda pregunta tuya, cómo equilibrar la legitimidad del saber, es decir, el conocimiento de un saber reconocido con la capacidad de que ese saber sea crítico, esté de acuerdo con planteamientos que propongan rupturas sociales, que propongan cambios del orden social, etcétera, ¿no? A mí me parece que lo que certifica a la universidad es la preparación, por ejemplo, de quien hace una crítica y como que no está determinado de qué tipo va a ser la crítica o de qué tipo va a ser el parecer de la persona. Eso no está determinado, eso depende ya de las relaciones de poder en que las personas se localizan. Así lo entiendo, Patricia. Sí, espero haber tratado de responder. Y bueno, con respecto a Maximiliano, no te preocupes, Maximiliano, eh, la descripción del mérito, si tienes luego oportunidad de ver con más calma la ponencia, nunca es una cuestión que se alaba o se denigra. Es la parte de una hegemonía social y es una manera en la cual las sociedades están reguladas, digamos, en la vertiente, digamos, del capitalismo, etcétera. Entonces, a mí no tiene ningún problema para mí entender que hay que trabajar científicamente sobre la meritocracia sin por ello pensar que uno puede, digamos, tendríamos que exigirle a Marx que no usara dinero
mientras escribía El Capital. ¿Por qué? Pues porque escribió contra el capitalismo. Es absurdo, ¿no? Yo no tengo ningún problema en haber vivido como he vivido y hacer lo que he hecho, porque lo que trato es de pensar y nunca, nunca, al final creo, eh, proponer que lo que yo pienso es lo correcto, ¿no? Todas las teorías tienes toda la razón, tienen enfoques diferentes, hay disputas epistemológicas, pero lo que sí quisiera decirte con toda franqueza es que, a mi juicio, es falsa la dicotomía para las ciencias sociales entre el esquema causa-efecto y el esquema medios-fines. El esquema causa-efecto está orientado a la explicación y el esquema medios-fines está orientado a la comprensión. Es Weber el que propone que la teoría de la sociología es explicar comprendiendo o comprender explicando por qué lo que ha sucedido así y no de otra manera. No renuncia al horizonte de explicación causal, pero considera que no queda satisfecha la sed de explicación si no se incorpora en el mismo análisis el sentido de la acción, es decir, comprender las razones por las cuales el sujeto lo hace. De esta manera, digamos, yo creo que cuando dices que las teorías todas tienen límites racionales, no tengo nada que decir, me parece que es cierto. De hecho, bastante de lo que hablé es cómo las teorías van encontrando sus límites y solamente cambian cuando otras surgen para sustituir. Y parece que cuando el profe Weber propone una mirada sociológica desencantada, es una frase que puede parecerse a desacralizada, pero es un poquito distinta. Lo que él dice es que hay que hacer sociología quitando el encantamiento del mundo, entendiendo por ello que las cosas que ocurren en él tienen una especie digamos, de características inamovibles, ¿no? En la sociedad todo va variando, hay necesidad de entender la relación entre causa-efecto, medios-fines, y yo sí pienso que la idea de la desacralización no viene por el lado de acusar, por ejemplo, con un adjetivo burocratización. No, la burocratización es un fenómeno. Como neoliberalismo es un proyecto de desarrollo. No es un adjetivo, son sustantivos. Y si decimos que la universidad se ha burocratizado, estamos diciendo que en la universidad la racionalidad del ejercicio de sus funciones y del poder no es tradicional, sino que que se ajusta por el horizonte de la lógica de los medios y los fines, del cálculo de los medios más adecuados para los fines. Entonces, Maximiliano, desde el punto de vista de Marx, desde el punto de vista de Parsons, desde el punto de vista de quien sea, lo que observamos siempre determina lo observable está determinado por la propuesta teórica. La propuesta teórica sí tiene un horizonte axiológico, pero la propuesta teórica no es solo una propuesta axiológica. La propuesta teórica es un intento por esclarecer por qué las cosas han sucedido así y no de otra manera, y cuáles son, a juicio de quien hace el trabajo de investigación, cuáles son los factores más importantes. En ese sentido, la propuesta de la ponencia es esa, ¿no? Estamos ante la posibilidad de revisar cómo entendemos nuestro objeto de estudio. Es decir, ¿va a ser un objeto de estudio? Y si va a ser un objeto de estudio, ¿cómo lo construimos? Y si no va a ser un objeto de estudio, sino si va a ser algo que ya está definido como bueno, como malo, o como... Entonces no tiene sentido en una aventura cognitiva orientada científicamente. Es cierto, provoca, ¿sí? Es una provocación, pero es una provocación a pensar. No es una provocación a que alguien esté de acuerdo o no de acuerdo. Eso a mí me parece que es intrascendente.
Si acaso la idea de que tenemos que revisar cómo construimos los objetos del conocimiento quedó, me parece que es lo que es importante. La que yo intenté expresar y que eximo a mis colegas de la responsabilidad de los errores que haya cometido, es una de las posibles. Pero como objeto de conocimiento, si el hilo conductor de la monopolización de la credencialización social no es la que parece más adecuada, pónganse varias y pongámonos a discutir la fertilidad explicativa que tiene. Ninguna per se va a ser correcta. Van a tener grados de comprensibilidad e inteligibilidad mayores o menores, y para determinados asuntos. Así que agradezco mucho tu comentario. No se me escapa la digamos, la diferencia esencial, digamos, ahora sí que perdonando por meterme al terreno de las esencias, la fundamental entre la sociología sí estudia los valores porque el sentido aumentado de la acción social es parte de su evidencia empírica, sí estudia los valores, pero no lo hace con la intención de juzgar la racionalidad de los valores, sino con la intención de entender los valores que están en juego en el sujeto cuando actúa. Y también las tensiones, así es el curso, este 19 curso, las tensiones y dilemas que tiene la universidad, ¿no? Y eso, ¿no? Ahora que todavía estamos jóvenes para ello, que es siempre importante revisar cómo hemos construido nuestros objetos de conocimiento. Que hay una propuesta, es una propuesta, entre otras muchas, y sí, yo invitaría a que pensáramos cómo lo hemos hecho, ¿no? No hay ciencia libre de valores, pero no hay ciencia que se finque solo en valores. A eso se le llama religión o se le llama dogma, no se le llama ciencia, con todas las limitaciones que la actividad científica tiene. Te agradezco muchísimo, Maximiliano, gracias. Gracias a usted, doctor. Continuamos con las otras dos sedes. Y comentarle un poquito, doctor, que sí se sigue de repente escuchando entrecortado. Híjole, no le gustan los. los No, audios. no, 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 no se preocupe, no se Sí, preocupe. para que, Vamos a exactamente, intentar con estos. ¿Eh? exacto. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Bueno, le damos paso ahora al doctor Efraín Gómez Lara de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Adelante, doctor. Gracias, Dora. Muy buenas noches acá en Bolivia. Un saludo especial al doctor Rodríguez, al doctor Manuel Ginaldón, quien, bueno, nos ha presentado bastante interesante, sobre todo en esta perspectiva de ver los desafíos que hoy por hoy estamos atravesando en temas de la universidad. Hemos preparado dos preguntas bastante puntuales con los compañeros que estamos en la sede de Bolivia. La primera tiene que ver dentro de esta perspectiva que el profesor Antón reflexionó en torno a la universidad como una propuesta, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el sentido de la monopolización en la expedición de las licencias en un momento político actual, por ejemplo, ¿no? En el que los títulos se asemejan más a una mercancía que a una especie de formación útil y que responda a la producción y la reproducción de la vida, en este desafío que hoy por hoy estamos atravesando. Y la segunda pregunta tiene que ver sobre todo con cómo la universidad en estos tiempos tiene o puede recuperar su identidad académica como centro de investigación y producción de conocimiento cuando está experimentando una excesiva politización que ha desvirtuado su objetivo. Eso serían un poco las preguntas que hemos generado. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Y bueno, esta sesión la cerramos con la participación de la doctora Manuela Vadillo Gaona de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Casco Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Dorita. Muy buenas tardes. En el marco de este curso que nos invita a pensar las tendencias y tensiones en la educación superior desde una mirada crítica
y desacralizada de la universidad, quisiera abrir mi participación con dos preguntas que considero centrales para la reflexión. Ambas preguntas tratamos de vincular la temática del curso con la excelente ponencia del doctor Gilanton, el cual, pues, por supuesto, extiendo mi felicitación por una excelente ponencia. La primera pregunta es, si la universidad ya no es la única que puede certificar el saber, entonces, ¿qué sentido debe tener hoy en la formación y en la sociedad? La segunda pregunta, ante las tensiones entre cobertura, calidad y pertinencia, ¿cómo puede la universidad repensarse sin verse como una institución intocable? La primera pregunta apunta a la transformación del papel de la universidad. Hoy existen cursos en línea, certificaciones privadas y otras formas de validar el conocimiento que compiten con el monopolio histórico de la universidad. La idea es reflexionar sobre cuál debería ser entonces la misión la misión principal de la universidad. En la segunda pregunta, se invita a mirar a la universidad no como una institución sagrada, sino como una organización que enfrenta desafíos reales, dar acceso a más personas, mantener la calidad y responder a las demandas de la sociedad. Las preguntas, esta pregunta busca pensar en los cambios posibles sin caer en idealizaciones de las universidades. Con estas dos preguntas, me despido agradeciendo a los coordinadores académicos del curso y de manera muy especial al doctor Roberto Rodríguez Gómez, director del PUES UNAM, por la valiosa propuesta temática que dialoga directamente con las tendencias actuales en la política educativa en el ámbito de la educación superior y por supuesto por considerarnos nuevamente como sede ESCA Santo Tomás en esta edición. Extiendo también un reconocimiento al personal operativo que hace posible nuestra conexión, en particular a Dora y a Gustavo. Un cordial saludo a todos los integrantes de las distintas sedes y a nuestros compañeros integrantes de la ESCA Santo Tomás IPN, en especial a los que participaron en la conformación de las preguntas y con sus propuestas y comentarios. Abraham Osvaldo Valencia, Elizabeth Genis, Eduardo Areola y Elsa Pavón. Más, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Sí, damos paso a la respuesta del doctor Gil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Efraín, muchas gracias, Manuela. En realidad, las preguntas, a ver, les voy a decir cómo puedo yo comentarlas, no responderlas. Porque si algún sentido tiene lo que dije, es que me parece que hay que ver, por ejemplo, en la primera pregunta que hace Efraín, ¿cuál es el sentido de la certificación en momentos como los que está pasando Bolivia o los que están viviendo en otras circunstancias? Yo, sinceramente, diría una cosa que no es muy común decir en la academia y menos en los cursos. Te voy a decir que no sé. ¿Y por qué no sé? Porque las características específicas de lo que está sucediendo en Bolivia y la trayectoria de la universidad, para mí, son se ponen en dos niveles. Para mí, sería materia en la que para responderte yo tendría que tener un conocimiento del que carezco. Eso tampoco lo sabemos decir. Yo no conozco la historia específica de la Universidad Boliviana, pero lo que sí me parece es que el sentido de la certificación el, el, el nivel de valorización social de la certificación que ofrezca siempre va a ser una función de la relación con la sociedad. Es decir, la universidad no puede, digamos, emitir certificados y considerar que esos certificados son valiosos y punto. No, serán valiosos en la medida en que la sociedad los reconozca como tales.
Ahora, estructuralmente, la propuesta que hice es que a lo largo de los siglos, la universidad ha hecho eso. No, para nada es mi trabajo decir si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Si lo ha hecho este, a través de una pedagogía X o Z. Estoy tratando, desde lo que poquito he aprendido de la sociología, de entender una forma de hablar de la universidad que tenga que sea posible esto, proponer que ha sido común a sus distintas etapas. Pero en sus distintas etapas y en la actual Bolivia y en la actual constelación de cuestiones que están sucediendo, yo creo que el sentido de la certificación va a estar en juego de acuerdo a pues, los grupos internos en la universidad y también los grupos que en el exterior de ella, no universitarios, pues compiten pues, por garantizar cuál es el conocimiento válido. Es siempre una materia que está en juego, Reina, a mi juicio. Y está en juego porque las sociedades están siempre vivas y dinámicas, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿por qué se dice que el grado de otorgado por una universidad es mejor que el de otra universidad? Bueno, se supone que es porque la exigencia en los estudios en la primera es mayor que en la segunda, porque tiene más recursos la primera que la segunda, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que los grados y los certificados que se otorgan tienen un distinto valor en la mirada social y en la mirada del mercado o en la mirada de la valoración intelectual que puede hacer un sector social, ¿no? Entonces, con toda sinceridad y de veras, de corazón te digo, no puedo yo decir cuál es el sentido de la certificación. Oye, Bolivia, está en juego. Y está en juego como están las cosas en una sociedad en la cual está en juego el poder y su futuro, ¿no? Entonces, no me atrevería a dar una respuesta específica. Y la pregunta que haces es, ¿cómo puede la universidad recuperar su identidad académica? El asunto ahí, Efraín, es quién y cómo se define identidad académica. ¿Qué queremos decir con ello? Entiendo que queremos decir que es una institución que está concentrada en pues, la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento, etcétera. No sé si a eso es a lo que te refieras, pero ¿cómo puede la universidad recuperar su identidad académica? Tiene que hacerlo, a mi juicio, pues definiendo cuál es ella. No creo que haya una identidad académica que a través de los siglos le haya sido general e imputable a todas las universidades del mundo o a la misma universidad en la historia de Bolivia, ¿no? Nosotros hemos tenido en México universidades que han estado al servicio del Estado, otras que han estado, digamos, sectores de la universidad que han estado al servicio del Estado, otros al servicio de otras causas. Lo que quiero decir es que está en juego. Lo que propongo es que esas instituciones son las que han sido en la organización de la modernidad y previamente lo fueron en el medioevo, eh, instancias que reclamaron tener la capacidad y la fuerza para decir estos que yo titulo, a estos a los que yo les entrego un certificado, son confiables socialmente para lo que tienen que hacer. Esta es la forma abstracta de decirlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué quiere decir que sean confiables? ¿A quién se le está diciendo eso? Eso es una cuestión de análisis histórico, de análisis específico, ¿no? Entonces, sí entiendo perfectamente las dos preguntas, Efraín. El sentido de la certificación va a variar y está en juego, está en vilo, ¿no? Y la identidad académica, que se recupere o no, creo que primero tiene que, digamos, definirse para su eventual reconstrucción o
construcción, para recuperarla o para lograrla, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión que yo podría decir. Quiero que aceptes con muchísima sinceridad que los no sé son francos, ¿no? Yo creo que no podemos ser una comunidad que está trabajando en cuestiones del conocimiento y lo que tenemos es que negarnos a decir no sé, ¿no? Y gente que puede saber, ¿no? Pero te necesita estudiar. Y yo creo que ahí están Efraín y sus colegas para hacerlo, ¿no? En esta TV. A lo que mando. Manuela, ya no es la única que puede certificar. ¿Qué sentido tendría que lo esté haciendo? O, o tengo la impresión de que la universidad de tiempo ya tenía competencia en el sentido de otorgar validez a cierto tipo de conocimientos. La universidad certifica algún tipo de conocimientos, ¿no? Los que deriven de sus programas de estudio, sus proyectos de investigación, etcétera, ¿no? Pero bueno, mientras la universidad existía, seguían existiendo los gremios de los zapateros, de los panaderos, de los oficios que siguen, digamos, haciendo reconocimiento sobre la destreza de las personas que pasan por el ejercicio de su trabajo, ¿no? Entonces, la universidad, la propuesta que yo estoy haciendo es que la universidad puede pensarse como esta institución que busca, que intenta tener el monopolio de la certificación legítima. ¿Eso a qué conduce? Bueno, no a que ya lo hayan logrado, no a que lo deban lograr, no, 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 no. Es como la construcción de una estructura, digamos, de definición, ha de entenderse como, para que luego podamos ver los cursos de acción y ver qué distancia hay en los cursos de acción de lo que se propone como lo que ha de entenderse. Así como la definición de Estado o la propuesta de cómo ha de entenderse el Estado no es una cuestión que tenga que ser así, sino que se expone, se expresa para poder a contraluz como parámetro ver diversidad de cursos de acción. A mí me parece que la universidad sigue siendo, hasta donde alcanzo yo a ver en lo que veo de mi país, pues una institución a la cual se le respeta por los certificados que lo que también es cierto es que la validez de los certificados que emite tiene una distinta posibilidad de conversión en bien de cambio para obtener un empleo. Pero ojo, ahí por ejemplo lo que juega es el mercado. Decía muy bien Pacerón, la escuela puede hacer, la universidad puede hacer que el hijo de un obrero sea gerente. Lo que no puede hacer es el puesto de gerente. Entonces, no se sigue de la calidad, pongamos de comillas donde quieran, del certificado, no se sigue de ello el que se obtenga un empleo o no. Esto depende de la economía, esto depende de factores que no controla la propia institución universitaria. Esto yo entendería. Creo que sí, tienes toda la razón, y tu colega, todita la razón. Hay que, en el terreno de la práctica universitaria, la universidad tiene que repensarse. Los sujetos que están en la universidad tienen que repensarse y buscar cómo influyen en otras dimensiones de la vida social, ¿no? Yo lo que propongo es que podamos pensarla desde un punto de vista en que sea susceptible de ser estudiada, no desde el punto de vista en que sea idealizada, como bien dices, ¿no? Es decir, mirarla como una organización. Sí, esa organización tiene, como diría Merton, toda organización tiene fines expresos y fines latentes, ¿no? Funciones expresas y funciones latentes.
Por lo cual es una función expresa de la universidad, la dotación de certificados. ¿Cuál es una función latente? Pues, por decirte, solo una, es detener la presión que sobre el mercado hacen los jóvenes durante 4 años. La vieja idea de la universidad como estacionalidad. Y hay muchas posibilidades. Yo creo que sí conviene desacralizar algunos objetos de conocimiento, porque si los consideramos encantados por la divinidad o por ciertas formas incuestionables de su pertinencia, entonces no las podemos ver en sus aristas, en las cosas que, que son complicadas y en las cuales hay, por ejemplo, lucha, pelea, dominación, corrupción, lo que sea, ¿no? Lo que sucede. Entonces, sí coincido con ustedes en que hay que mirarla como una organización, no como algo sagrado, y en la medida en que se reduzca esta idealización, creo que estaremos trabajando más con eh, juicios de hecho, proposiciones contrastables, y no con crees o no crees en que la universidad debe o no debe. Fíjense, el lenguaje crees o no crees, debe o no debe, es un lenguaje sacralizado. No, eso es el terreno de la disputa por el poder, de la disputa por el sentido de la institución en la vida política, en la vida práctica. Nosotros como estudiosos podemos ver a la universidad desde una posición en la cual no juzguemos los valores de las personas, sino que tomemos en cuenta los valores que tienen para orientarse. Es por ahí por donde fue el intento de exposición, ¿no? Creo que sí tenemos que regresar al valor de la teoría. Creo que las cosas no son evidentes, creo que las agendas de investigación no están dadas, creo que revisar cómo conformamos los objetos de conocimiento es muy, muy necesario, so pena de eh, ordinariamente decir lo mismo y seguir acumulando conocimiento sobre lo mismo, sin que surjan preguntas nuevas, ¿no? Mil gracias a tanto Efraín como a Manuel. Pues muchas gracias, Manuel. Y con esto podemos concluir esta primera sesión de inauguración del curso. Ha sido muy fértil y productiva. Sin duda alguna, la presentación que has hecho va a dar todavía para más, inspira algunas de las líneas programáticas del propio programa. Sé que vamos a contar con ella por escrito y eso pues nos va a ayudar también mucho a su difusión. Sí. Sí, Roberto, rapidísimo. Sí, perdón, no lo había dicho y te agradezco muchísimo. La tendrán mañana mismo, ¿no? Hay unos ajustitos en la cosa formal porque durante varias semanas estuve pensando, ¿no? Y esas son las cosas que da gusto, arriesgarse a pensar y a compartir. Te quisiera pedir unos minutitos para una coda Claro que sí. sobre la exposición cuando tú digas, ¿sí? No, ahora mismo. Bueno, ahora mismo, sí, yo quisiera agradecer mucho al PUES, ¿no? La oportunidad de exponer estas ideas y también de haber participado en el programa y el seminario durante estos años. O sea, a mí parece que las vicisitudes son parte de la vida y las prioridades para destinar el tiempo con el que queremos contar van variando, pero no mi reconocimiento a la generosidad con la que me permitieron ustedes ser parte de este espacio de reflexión. Yo quiero dar mucho las gracias a Humberto, al que mencioné con el tema de la autonomía, que siempre fue un tema que le apasionó, le apasionaron muchos, ¿no? Lo echaremos de menos. Y también a Linda, Imanol, Leti, Roberto, Susana, Jesús, Francisco, Jorge, todos los miembros del seminario, y a todas y a todos los integrantes de esta banda, ¿no? También quiero agradecer muchísimo a Jorge Martínez Stack, lo hemos dicho todos en esta ocasión, hizo un trabajo inmenso para que fuese posible el curso durante este tiempo, ¿no? Ahora que va a tomar un poco de distancia de él. Pero también reiterar que agradezco muchísimo al equipo que lo lleva adelante, ¿no?
Es decir, yo creo que Dora y mis colegas Gustavo, Cuauhtémoc, Marco, Antonio y Fermín son personas a las que les quiero extender con mucha sinceridad mi gratitud, ¿no? Cuando participé en algunos módulos de varios de los cursos, a mí me hizo mucho bien hacerlo, ¿no? Incluyendo, y esto sí lo voy a recordar siempre, los minutos previos y posteriores, profundamente humanos y académicamente relevantes muchas veces, y que tenían tanta alegría, ¿no? Que tenían tanta, esa cuestión que la espontaneidad da y que es preciosa, ¿no? Ya dije que con Jorge, con Jesús, con Javier hemos estado platicando de algunas de las ideas, ¿no? Pero quisiera decir que hay un agradecimiento especial para quienes desde las sedes que llamamos foráneas, y a mí me parece que son sedes aztecas, ¿no? Porque es donde están los estudiantes. Eh, ¿Saben qué? Quienes las representan y me escuchan, sin saber ustedes cuánto, yo sí, me enriquecieron con sus aportes, entusiasmo y sus preguntas, ¿no? Y como arrieros somos, ¿no? Y arrieros de este tema somos, y en el camino de seguirlo trabajando andamos, a todos y a todas, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, Manuel, nuestro Ya, mayor todo, agradecimiento y todo. contamos contigo siempre, ya sabes. Muy bien, Roberto. Gracias. Gracias.